¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nuevamente, día miércoles, con una nueva entrega sobre un tema que me apasiona y me encanta, que es el eneagrama. Si bien ya he posteado un montón de cosas referidas a este tema que hablan de las características de las tríadas, cómo se comportan cada uno de los eneatipos, etcétera. Pero hoy, como el público se renueva, voy a hablar de qué se trata el eneagrama, o sea, qué es y para qué sirve aprender eneagrama. Les voy a compartir acá una pantalla para que veamos. A ver, dice, el eneagrama, ¿para qué me sirve? Primero vamos a describir qué es el eneagrama. Acá lo tenemos. Este símbolo es un símbolo muy antiguo, dice, se cree que tiene muchas raíces antiguas, viene de Oriente, algunos dicen que de 2500 años antes de Cristo, pero no se sabe con exactitud. Y el primero que lo descubre es Gurdjieff, que trae el símbolo a Occidente. Posteriormente está Oscar Ichazo y Naranjo, que trabajan más sobre la parte psicológica del símbolo, pero en realidad el primero que lo descubre, como les digo, es Gurdjieff. Y este símbolo, que es el eneagrama, se llama así, se denomina eneagrama, que viene del griego enea, 9, y grama, vendría a ser gráfico de 9 puntos, que van a verlos ustedes aquí. Y está formado por 3 figuras, que son el círculo, que se ven aquí, un triángulo central y una héxada. Bueno, esto tiene toda una lectura de geometría sagrada, que en este caso no lo vamos a ver en lo más absoluto, porque no es tema de hoy. Y bueno, les voy a contar principalmente para qué sirve el eneagrama. El eneagrama sirve fundamentalmente para autoconocimiento. Es decir, nosotros a través de él es un mapa que describe muy bien 9 tipos o estilos de personalidad, y también está formado, estos 9 tipos de personalidad son 9 atributos que tenemos nosotros como energía psíquica, todos los seres humanos. Entonces decimos que en este eneagrama, uno de ellos es el predominante y el resto son los atributos que ya tenemos desarrollados, que tenemos que desarrollar. Entonces, hay 2 teorías que hablan sobre cómo se forma el eneatipo. Hay una teoría que es de Ichazo, que es innatista, que teóricamente dice que nosotros venimos con el eneatipo ya, y la otra que está como más comprobada, que es la teoría constructivista de Claudio Naranjo, dice que nosotros vamos formando el eneatipo cuando cuando digamos nuestro temperamento, que tiene que ver con algo hereditario, toma contacto con el entorno. Entonces ese temperamento, de acuerdo a cómo percibimos el entorno, se va a formar el eneatipo. Desde pequeños, por supuesto. Entonces, este eneatipo o estilo de personalidad que vamos a formar se refiere a el estilo personal se refiere a nuestro ego, a nuestro yo falso, a nuestra máscara, porque se forma fundamentalmente como un mecanismo para sobrevivir en el entorno, para tener continuo de amor, para pertenecer y para ser, digamos. Tiene sentido de sidad, que se llama. Es decir que estos 9 estilos de personalidad son 9 estilos de ego. Y dentro de él se forman patrones de formas de pensar, sentir y actuar que se repiten permanentemente. Esto se forma porque a nivel cerebral se ha descubierto por la neurociencia que se crean una serie de redes neuronales que hacen que el cerebro generalmente recurre frente a una situación, recurre a la red que tiene más a mano, que más conoce y que por supuesto tiene la seguridad de que lo va a ayudar a sobrevivir. Entonces, por eso estas conductas repetitivas que tenemos en automático, que muchas veces nos traen una serie de problemas o de conflictos,
porque tendríamos que ser más creativos y actuar con más libertad frente a las situaciones, a las personas o a los conflictos a los que nos enfrentamos. Entonces, ¿qué es lo que nos debe el eneagrama? Nosotros a través del eneagrama podemos conocer cuál es nuestro estilo dominante de personalidad, y de allí vamos a conocer cuáles son nuestros dones o talentos, y también vamos a conocer aquellos aspectos nuestros que están en sombra, es decir, aspectos que todavía no sabemos que lo tenemos, o sea, no son negativos, sino que a lo mejor hay personas que nos lo ven y nosotros no los podemos ver. Bueno, el eneagrama justamente nos devela eso, los aspectos nuestros en sombra, que pertenecen a este tipo de patrones o estrategias que usamos en forma automática y sistemáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner, qué sé yo, un ejemplo. Vamos a empezar por el 1, por ejemplo. A ver, vamos a volver a compartirles acá la pantalla. Por ejemplo, acá el eneatipo 1, que es este, que es el ordenador, el perfeccionista, se le dice, es un estilo de personalidad que le interesan mucho valores como la rectitud, la integridad, la honestidad. Es decir, quiere ser fundamentalmente, él quiere ser expresión de estos valores, estos altos valores. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la realidad para el uno, en este patrón repetitivo de querer perfeccionar, ¿no es cierto?, el mundo, arreglarlo, que el mundo sea mejor, se convierte en una persona muy crítica consigo mismo y crítico hacia los demás. Y aparte, entre este ideal de realidad que tiene y lo que es la realidad, se le produce una enorme frustración y enojo. Entonces, ¿qué pasa con el uno? El uno empieza a tener este patrón repetitivo frente a las situaciones donde reprime la ira, porque la ira no es de alguien que sea correcto ni es perfecto, y de todas maneras mira o percibe la realidad permanentemente en términos de bueno, malo, correcto, incorrecto, lo que corresponde y lo que no corresponde. Entonces, cuando el uno se da cuenta de que tiene este patrón inconsciente de funcionamiento, empieza a soltar porque tiene un control también, un control sobre sí mismo y sobre los otros, empieza a soltar este control. Tiene que darse cuenta que la realidad es como es, y es perfecta tal cual es. Entonces, para que el uno pueda, digamos, develar ese tipo de comportamiento, tiene que hacer conciencia. Entonces el eneagrama nos lleva o nos invita a autoobservarnos, a mirarnos a nosotros mismos desde un lugar consciente, con un observador neutro, amoroso, compasivo, que no nos va a criticar, ni nos va a hacer ningún tipo de juicio, porque es la forma en que estos aspectos que están en sombra y que permanecen así porque nosotros desde niños, en el periodo de socialización, para no ser rechazados y sostener esto que yo les decía hace un rato, el continuo de amor, pertenecer a la manada como todo mamífero que somos y tener sentido del ser, empezamos a acomodarnos a lo que nuestro entorno nos pedía. En el caso del uno, el entorno pretendía que fuera un chico bueno, que fuera correcto, era un entorno muchas veces exigente. Hay varios entornos posibles, hay varias alternativas, pero eso es uno de los posibles entornos. Entonces él era un niño a lo mejor apretadito, un niño que no podía, estaba pendiente de ser bueno, de no cometer errores, etc. Entonces, a lo largo del tiempo, forma este patrón repetitivo. Entonces, como les digo, a través del observador interior y tomando conciencia, nosotros empezamos como a develar o a sacar capas de cebolla de nuestra armadura y empezamos a ver realmente cómo somos y cuáles son nuestros dones. Por ejemplo, en el caso del uno es una persona ordenada, es una persona ética, es una persona que toma iniciativa, o sea, tiene una serie de dones, pero tiene ese mecanismo en sombra del control, del perfeccionismo y de la exigencia. Entonces, a ver, continuando con esto,
vamos a ver esto, a ver, ¿qué podemos a través de podemos aprender a través del eneagrama? Bueno, el primero, que es lo que yo les acabo de decir, es tomar conciencia de estos mecanismos automáticos, que son patrones psicológicos de formas de pensar, sentir y actuar, que rigen la conducta para hacerlos conscientes y ganar en libertad. Es decir, hay gente que cree que el eneagrama nos mete en una caja. No, 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 no. El eneagrama, si nosotros hacemos un buen uso del mismo, nos saca precisamente de la caja, porque nos hace ver que estamos metidos en ese patrón rígido que no lo vemos porque actúa en automático. Entonces ganamos en libertad, ganamos en plenitud en nuestra vida. A ver, ¿para qué más que nos sirve el eneagrama? ¿Qué más vamos a aprender? A conocernos mejor y a tomar conciencia de estos aspectos que pasan desapercibidos, pero que son evidentes en los ojos de los demás, que son los aspectos que yo les decía en sombra. A lo mejor los demás se dan cuenta, y por ejemplo en el caso del uno, como hemos empezado a elegir, dice, bueno, vos sos muy exigente, sos muy crítico conmigo, yo me siento muy mal porque siempre pienso que estoy haciendo la tarea y estoy haciendo algo mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y el uno no se da cuenta de eso. O por ejemplo, controla cuando va a derivar a algún trabajo a hacer, va controlando la tarea para saber si está bien o no. Después, nos lleva, porque a través de este observador amoroso, compasivo, sin juicio, nos lleva a querernos y a aceptarnos con nuestras potencialidades, nuestras limitaciones. En un principio, cuando empezamos con este autoconocimiento, suele ser duro para algunas personas, no para todas. Cuando empiezan a ver la sombra, muchas de ellas terminan dejando los cursos o terminan dejando la formación porque no les gusta lo que ven, de acuerdo al eneatipo que sean. Entonces, si nosotros podemos en esto de autoobservarnos, empezar a ver estos mecanismos automáticos en sombra, empezar a aceptarlos, los vamos a poder transformar. Tenemos que aceptarnos porque es parte de nosotros, es parte de nuestra construcción, de nuestro ego, de cómo construimos nosotros a través de la vida, la personalidad. Y eso es algo de lo cual no podemos escapar. Es decir, por más que nosotros tomemos conciencia y nos acerquemos más a nuestra verdadera esencia, y siempre la personalidad va a estar porque es algo importante para estar en el entorno, para poder sobrevivir y para manejar determinadas situaciones. ¿Qué más tenemos? Creer en nosotros mismos, en la capacidad de hacer y transformar la realidad que te rodea. ¿Por qué dice esto? Esto es muy interesante. ¿Por qué es así? Cuando nosotros empezamos a mirarnos y empezamos a transformar nuestro comportamiento, empezamos a tomar conciencia de estos patrones. Por ejemplo, el caso del uno, empieza a ser menos exigente, menos controlador, empieza a ser menos autoexigente consigo mismo y con los demás. Entonces las personas empiezan a percibir de que existe ya otro comportamiento y el entorno empieza como a armonizarse, a ordenarse, se empieza a modificar. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar algo, nuestro entorno, primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Y el efecto del cambio nuestro es el que va a impactar en nuestro entorno. A ver, esto nos permite tomar decisiones de acuerdo a nuestra forma de ser y no someternos a presiones inútiles e innecesarias. Es real. Acá cada uno de los eneatipos tiene digamos, una aptitud o un don que le es propio para determinadas cosas. Por ejemplo, vamos a tomar el eneatipo. El eneatipo 2 es el ayudador, es un eneatipo empático, que le gusta estar atento a las necesidades de los otros, aunque en automático pueda olvidar sus propias necesidades, y en sombra puede ser invasivo, tratando de ayudar a los otros, pero evidentemente que va a ser una persona que va a tener una enorme capacidad de estar en tareas o en cosas donde haya que hacer asistencia y ayuda a otros, donde haya que escuchar a otros. O por ejemplo, el caso del 4, por ejemplo, que es el creador, el artista, va a ser una persona que va a ser excelente en áreas, por ejemplo, qué sé yo, como
diseño gráfico o arquitectura u otro tipo de tareas que necesiten de mucha creatividad y mucha innovación. Por ejemplo, el eneatipo 7, el eneatipo 7 que es sumamente sociable, es un eneatipo muy entusiasta, que le gustan mucho las relaciones públicas, bueno, va a ser excelente para hacer relaciones públicas. Entonces, en la medida que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, incluso, por ejemplo, para los adolescentes que están empezando una carrera, es excelente, una excelente herramienta para orientación vocacional. Como así también es una excelente herramienta para las empresas, para poder hacer elección en la parte de recursos humanos de personal que necesitan determinadas áreas, por ejemplo, áreas administrativas, áreas de, qué sé yo, de tesorería, áreas de innovación, áreas bueno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante conocernos. Conocer a los demás y comprender sus puntos fuertes y débiles, y hacer más compasivos con sus actitudes. Yo les digo sinceramente, cuando yo pude conocer el eneagrama, me pude conocer a mí misma, en mi eneatipo, y pude conocer a mi entorno, pude entender, porque a veces uno dice, oh, pero ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, yo tengo dentro de la familia, tengo y he tenido 9, que son personas muy amables, muy afables, que evitan el conflicto, que suelen ser muy mediadoras, pero en sombra, en esto de evitar el conflicto, se pueden poner, cuando uno los presiona o quiere hablar con ellos, se suelen poner de alguna manera tercos, o pasivo-agresivos. Entonces, muchas veces uno no entiende esta actitud, trata de moverlos y no se mueven, les pregunta a uno qué quieren, no saben lo que quieren. Entonces, al entender cuál es la motivación interna, cuál es el mecanismo que los mueve a hacer de esa manera, podemos ser más compasivos con el otro, podemos entender desde dónde actúa. Nosotros con nuestro propio cambio podemos ser una invitación para el cambio de los demás, pero de ninguna manera podemos forzar a nadie a que haga ningún tipo de cambio si no lo quiere hacer. Entonces yo los invito, bueno, ya este año no voy a dar cursos porque ya se termina el año, pero el año que viene voy a dar cursos de diferentes niveles, son nivel 1, nivel 2, nivel 3, donde primero nivel 1 es toda la parte de identificación y desidentificación con el eneatipo y vuelta a identificación con el propio forma de ser. Este símbolo tiene toda una dinámica interna porque además la herramienta lo que tiene de fabuloso, que además de permitirnos conocer estos patrones, dentro de, por ejemplo, acá lo tengo al eneagrama. Acá ven ustedes que hay una serie de líneas o flechas que nos indican cuál es nuestro camino de crecimiento, cuáles son las flechas a las que nos vamos cuando estamos estresados y nos descentramos, y cuáles son las flechas que van al eneatipo al que necesitamos centrar. ¿Qué características, qué aptitudes positivas tenemos que tomar de este eneatipo para lograr centrarnos? Bueno, les he dado un pantallazo de lo que es el eneagrama, espero que les haya gustado. Les voy a pedir que si a ustedes les gusta este video, me pongan un like en la parte, en YouTube, porque lo voy a subir a YouTube, en la parte inferior izquierda, hay 2 manitos, por supuesto que hay una que es para abajo, que si no les gustó, pueden poner para abajo, y les voy a pedir que, si les parece que puede ser de utilidad o les puede estar sirviendo algo, que me lo compartan, porque eso es muy importante para mover el algoritmo de YouTube, y por supuesto los invito a suscribirme a mi canal, que subo permanentemente contenido de interés general, para que las personas puedan lograr estar mejor en sus vidas, puedan tener más herramientas y recursos para poder mejorar, para poder tomar decisiones, para cumplir sus objetivos, para darse cuenta de cuáles son sus valores, para, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, les mando un saludo desde aquí y nos veremos el próximo miércoles, por supuesto, con otro tema. Chao, chao.